Incluso personas que te dicen, para mí la librería fue un modo de poder aliviarme del momento que estaba viviendo en mi día a día, ¿no? Coaching Pop. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Diario de dos Coach Frikis. Hoy muy especial porque vamos a seguir la estela que hemos ido narrando en la historia del manga. Y bueno, vamos a hablaros de cómo se formó la editorial Manga Line. Recordaréis que en un vídeo anterior de este canal de Friki Pop hemos hablado de cuál fue el origen de Manga Line en forma de fanzine, de revista, de aficionado. Entonces bueno, si queréis saber esa etapa pre-editorial, lo podéis ver en el link que os dejaremos aquí arriba, ¿verdad, Dani? Eso es. Os recomendamos que lo miréis porque es muy interesante. Ahí fue el inicio de cómo empezó a forjarse lo que más adelante sería la editorial, donde se utilizó por primera vez el logotipo representativo, ¿no? Manga Line, ¿no? Con esa L mayúscula, ¿no? Que ML, sí. Eso es. Bueno, hoy tenemos un vídeo muy especial porque vamos a hablar de qué fue lo que continuó a ese origen de Manga Line fanzine, que derivó en lo que es Manga Line librería. Eso es. Manga Line Comics. Estábamos hablando del año 97, ¿puede ser? En 97. En el año 97 yo, bueno, vivía muy cerca de la barriada de donde él montó la librería, ¿no? Él la montó en la barriada del Cerezo de Sevilla, ¿no? Y yo vivía muy cerquita de ahí y yo ya era súper fan de los cómics manga, ¿no? Entonces en cuanto vi una librería que se llamaba Manga Line, pues imaginaos, ¿no? Ostras, es una librería especializada en manga, no tanto en cómics en general como en manga, ¿no? Entonces digo, ostras, tengo que ir sí o sí. Pero ¿cómo se creó esa librería? Pues vamos a remontarnos años atrás, nos remontamos en el 95. En el año 95 salió el último número, el número 11 del fanzine Manga Line, que fue con distribución nacional. Se habló con un distribuidor nacional, que no digo nombre, porque a día de hoy sigue teniendo actividad, y llegamos a un acuerdo de distribución nacional. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ese fanzine se fue generando, hubo teniendo unas ventas, yo fui ahorrando también un dinerito y desde el 95 yo ya sabía claramente que quería crear una editorial. En verdad lo sabía desde el 92, pero sabía que para crear una editorial tenía que ir pasito a pasito porque de cero a nada no podía y aparte seguía siendo todavía un niño porque tenía 12 años, claro, con esa edad. Entonces yo mentalmente fue como que fui ideando la escalera de... Primero tendré un fanzine, después una revista a nivel nacional, después una librería, y de la librería, o bien cadena de librería, o bien editorial. Entonces, bueno, en ese escalafón nos encontramos en los años 92-95, fanzine, que os recomendamos que veáis el vídeo si estáis interesados en saber esa primera parte del origen de Manga Line en forma de fanzine, que os lo dejaremos por ahí arriba. Y ahora llegamos a la etapa del 95 al 97. En el 95 se terminó de publicar el fanzine. Hubo una remuneración por ventas, pero el distribuidor se quedó con el dinero de la mayor parte de la tirada. ¿Por qué? Pues porque no le dio la gana pagar. Yo llamaba hasta que un día ya no me cogían el teléfono, me ponían pegas y claro, un chico de 15 años que tenía yo en esa época pues tampoco sabe manejarse en esos términos. Total, que hubo una partida de la tirada pues que no me pagaron nunca y ahí se quedó a la deriva. Importante que os acordéis de este dato, porque este dato va a tener mucho que ver con la etapa editorial, aunque no lo creáis. Claro. Esto es la sincronía, ¿eh? Totalmente, vamos. La sincronía. Quizás esa falta de pago fue la que hizo que no siguiese pensando en sacar más números, ¿no? Totalmente, porque de hecho el número 12 ya lo tenía preparado. Sí. El número 12 estaba ya listo para entregar a imprenta y no lo hice por ese motivo. Claro que se me quedó resquemor, pero a la misma vez dije, bueno, no hago la revista porque no tengo distribuidor, porque el distribuidor se ha quedado con el dinero, pues voy a pensar en cómo puedo cambiar el enfoque, y el enfoque yo ya lo tenía claro, una librería. A todo esto en el verano, preverano, digamos, en la primavera, ¿no? En preverano, por Dios, que en la primavera del año 97, estamos hablando sobre marzo aproximadamente, que además creo recordar que estaba cercano mi cumple, o era ya mi cumple. Resulta que llega mi padre a mi casa y dice, ay, pues tenemos un problema, hablando con mi madre, que tenían un problema con una persona que tenían alquilado un local. Si os digo la verdad, yo ni sabía que mis padres tenían un local en el Cerezo, en la Macarena, muy cerca de la Macarena, alquilado a una persona que hacía, pues que era carpintero. Tenían un local chiquitito y tal, y a esto que me entero que por lo visto el hombre ya no estaba pagando la mensualidad y mi padre ya no podía contactar con él. Yo, escuchando eso,
Y entonces yo preguntaba, ¿y qué hay un local? Y mi madre, pues sí, es que sí, teníamos un local que llevaba más de 25 años alquilado a ese hombre, que le pagaba en verdad muy poquito, pero bueno, era el precio que pactó, ¿no? Y pues nada, él era carpintero, pero el hombre llegó a un punto en el que ya creo que se iba a jubilar. Y bueno, ¿qué hacemos aquí muchas veces cuando no queremos terminar de pagar? Pues cerramos y que me busquen. Total, que de repente mi padre pues llegó diciendo que el hombre había desaparecido, que iban a tener que abrir la puerta, porque ya los vecinos le dijeron que ya hacía mucho tiempo que no iba por el local, o sea que tampoco le estaba dando uso. Y de hecho le llamó a la comunidad para decir que estaba hasta la puerta todo lleno de virutas y de madera. Entonces, bueno, esto fue, pues como os digo, comienzo del verano del 97. Yo me acuerdo que yo ya estaba al quid de la cuestión y dije, bueno, pero un local, no sé qué, y yo fui preguntando y coincidió con que antes de que yo creyera que ahí se podía montar una librería, y mi padre me dijo, no, pero ese local es muy chiquitito y la realidad es que ahí no se puede hacer nada, porque yo ya le dije, oye papá, y ahí se podría montar un negocio, yo como quien no quería la cosa. Mi padre, bueno, es que es muy chiquitito, eso no vale. Yo empecé a mirar locales cerca del Zodiaco, que es por donde residía, y estaba mirando a ver dónde podía poner una librería de cómics. Hasta el punto de que yo se lo llegué a decir a mis padres, papá, mamá, aunque tengo 17 años, quiero montar una librería. Yo hablé con mi hermana, me alié con mi hermana, que era mayor de edad, para que fuera, con la excusa de que también era para que mi hermana tuviera un trabajo junto conmigo, pues íbamos a montar esa librería. Yo ponía el conocimiento y mi hermana ponía la mano de obra. Claro. Ese era el pacto, sí, claro. Pero mi idea era estar allí. Total, que en ese tejemaneje, al final, el local que yo voy a preguntar, estoy hablando que esto sería pues junio aproximadamente del verano. Mayo, junio, no recuerdo, creo que el colegio no lo había terminado todavía, o sea que sería finales de mayo o así. El local al final no era un precio que no me cuadraba y claro, yo realmente no tenía trabajo ni nada, yo estaba estudiando, yo estaba en bachillerato, yo no tenía ingresos. Total, que claro, yo ya digo, pues aquí no voy a poder montar la librería porque ¿de dónde saco yo la fianza? Porque pedían una fianza que yo no podía. Digo, bueno, pues veremos a ver cómo lo hago, ¿no? Claro. A todo esto que en paralelo mi padre necesita que pues le ayudemos para poder limpiar lo que la comunidad le está diciendo que en ese local no puede seguir. Yo bajo por unas escaleras porque el local estaba bajando unas escaleras en una especie de plazoleta. Sí, como un subsótano, ¿no? Sí, algo así. Como un subsótano. Al aire libre, eso sí, pero había que bajar una escalera. Sí. Y a esto que llego y tal, y yo veo que, oye, que el local es chico, pero que el local no está tan mal. Total, que conforme vamos quitando cosas de allí, junto con mi padre y demás, yo voy diciéndole a mi padre, oye, pues yo no lo veo tan mal, aquí se puede montar una librería. Total, que llego a hablar con mis padres y decirle, oye, vamos a montar aquí una librería. Mi hermana está gestionándola y yo pongo lo demás. Total, que mis padres nos dan luz verde para acondicionarlo y que pudiéramos montar allí la librería. Estoy hablando de que esto fue en junio. Pues nos tiramos los meses de junio, julio y agosto a piñón para desalojar todo el local y acondicionarlo. Ahí la verdad es que sin pensarlo, en apenas 2 meses y medio, 3 meses, montamos la librería. Y la librería se iba a inaugurar y se inauguró un 8 de septiembre del año 97. Yo una semana antes me hice unas fotocopias. No conservo la fotocopia, pero era un dibujito de Goku volando con las alitas, que tengo camiseta de la librería. Sí, yo también conservo algunas. ¿Y qué hice? Creé 100 camisetas con Goku, precisamente volando, y a los primeros clientes que vinieran a la tienda, pues tenía de regalo una camiseta el día de la inauguración. Era viernes, creo recordar. Y bueno, la camiseta se hizo 100 y ahí era para los primeros clientes. Bueno, yo ya solo recuerdo repartiendo en el centro de Sevilla. Yo era muy cabrón porque tú sabes lo que hice. Irte a las librerías, seguro. Claro, me iba a las librerías que existían y cerquita de las librerías me ponía a repartir. Que aquí está Electra, voy a poner en la calle, no, en Reyes Católicos, no, sí, en Zaragoza. Cerquita. Ahí está. Me voy a ir cerquita de tal, de cual. Bueno, pues vamos, totalmente intentando rapiñar. Veía caras de personas medio friki allí que iba a dar los papelitos. Porque eso se nota, ¿no? Cuando se nota. Cuando alguien es friki, eso se le ve en los ojos. Hasta el punto que recuerdo que me puse en la calle Sierpe a entregar varios
Y me acuerdo de personas que venían, mira, este es el que está dando... Porque algunas personas se llegaron a pensar que tenía que tener el papel para la camiseta. Y recuerdo que ahí empecé a hablar con lo que para mí eran las primeras personas que les gustaba igual que yo, quitando a una persona que se llama Samuel, que nos carteábamos y nos conocimos en persona, que no sé si verá este vídeo Samuel. Hola Samuel. Y bueno, pues con él sí que tuve un poquito de relación a la hora de hablar de esto, pero ya nada más, ¿no? Llegó el día de la inauguración. Yo me acuerdo que en mi instituto tampoco es que tuviera muchos amigos porque no me relacionaba mucho. De hecho, para mí abrir la librería era un paso importante porque yo no me relacionaba con soltura, digamos, en mi vida, y creía que no era capaz de poder hacer algo así, pero la realidad es que sí. Me concentré, me acuerdo que me busqué a ver cómo podía pedir material japonés. De ahí tiré de unos contactos que teníamos para pedir lo que era la primera cantidad, digamos, de merchandising japonés para poderlo tener en la librería. Y me acuerdo que cuando estuve haciendo todo el planning, porque me llevé todo el verano fantaseando a ver cómo organizaba la tienda, que al final no fue una fantasía, sino una realidad, y me acuerdo que al final decidí, y eso lo tiene muy claro, que la librería se iba a llamar Manga Line, porque yo no quería abrir una librería de cómics, yo quería abrir una librería de manga, que no había. Y a mí me daba mucho coraje cuando llegaba a otras librerías como Electra o Rumbo Sur o Karan Comics o Checklist en la época. Me daba mucho coraje cuando veía sección de manga y sección de cómics. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si se vende mucho? Entonces yo tenía claro que en mi librería iba a ser manga y un poquito de cómic. Claro, porque más de lo mismo, ¿para qué? Claro. Total, que me acuerdo con qué ilusión abría las cajas del material que llegaba de Japón, porque creía que no iba a llegar. De hecho no llegó todo para la inauguración. A esto que, claro, yo cogía esas cajas y veía ese material de tomos japoneses de merchandising, yo lo flipaba, porque era un contacto que a día de hoy nos creemos que siempre ha sido así, pero en el año 97 no era nada común ver material de merchandising ni manga original japonés. Era complicado, todo lo que llegaba, si es que llegaba algo, normalmente era material chino, copias chinas que estaban bastante bien, pero que tú sabías que en realidad no era el producto licenciado, sino que se habían buscado la forma de copiarlo, ¿no? Totalmente, de hacer una copia. Totalmente. Imaginaos cuando yo abro la caja y veo la colección completa en cómic de Mazinger Z. ¡Buah! Era algo como... ¡oh! De Candy Candy, de Eriko, la que canta, la clásica. Cantaba, la clásica. Eriko Tamura. ¡Buah! Eriko Tamura, bueno... Una serie de materiales, yo recuerdo esas series porque eran flipantes, de los 5 samuráis, Samurai Trooper también, bueno, era un poco como, bueno, ¿esto qué es? Tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Que montar una librería no implica solo el tener el local y demás y la infraestructura en sí, sino después tener el contenido, es decir, el material. Claro. En depósito, que eso cuesta realmente un dinero mantenerlo, sí. ¿Vale? De hecho, yo cuando fui la primera vez, claro, la sensación cuál fue, imaginaos, abrimos la puerta, ¿no? Era una tienda realmente pequeñita, ¿cuántos metros cuadrados podía tener? 24, era muy chica, ¿vale? Pero 24 con servicio. Con el servicio incluido, que era una habitacioncita aparte, ¿vale? Entonces tú abrías la puerta y lo que te veías era como era cuadrada prácticamente, sí. la tienda, y estaba toda rodeada de estanterías, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en esos inicios evidentemente no tenía tampoco los recursos como para llenarlo todo de todo, o sea, todo de material, ¿no? Entonces ¿qué ocurría? Por ejemplo, la sección americana, tú la veías, ¿no? Y era el frontal derecho, lo recuerdo perfectamente. Pues claro, en esos primeros días tú te veías los cómics americanos, uno de cada, puesto uno al lado del otro para hacer un poquito de hueco y que no se era estirar una baraja. Sí. Pero realmente no era por eso, Dani. No era porque... no era por eso. No era por eso. Era porque yo creía que el producto, una vez que contactara con el distribuidor, lo iba a tener pues al día siguiente o el mismo día. Ya. Y resulta que no funcionaba así. Ya. El distribuidor era un distribuidor que en aquella época distribuía Planeta y demás, pero era un distribuidor genérico de kioscos. Sí. Y cuando pudimos pagar la fianza porque nos perdían de la época 500.000 pesetas de la época para empezar a distribuirte, es decir, necesitabas $500.000 de pesetas para ellos servirte, era una fianza. Claro, tú imagínate, tenía que conseguir ese dinero, que eso sí era una putada, y en segundo lugar, después de conseguir ese dinero, tenía que esperar que semana a semana las editoriales sacaran la novedad para que la trajeran a la tienda. Claro, que fuese llegando semana a semana, poquito a poco, para que fuese teniendo tú ahí contenido, ¿no? Material. Como había que sortar la pasta, ¿qué ocurrió? Que yo la sorté la semana antes de abrir la librería. Lo que no pensaba era que esa semana no iba a salir casi nada de novedad. Ya. Entonces, como muy bien dices, Dani, la librería se abrió con unos espacios vacíos que yo estiraba los mismos números, en plan baraja de cartas, para disimular lo que estaba vacío. Ahora, eso sí, a la izquierda que te encontrabas, el material japonés, que eso no te lo encontrabas en ninguna parte. Había cosas
que es que no las habías visto nunca. Entonces, fijaos, material japonés que tú no podías ver por ninguna parte. Tomos japoneses venidos, o sea, llegados directamente desde Japón, eso no lo veías en ninguna parte. Figuras de vinilo, libros de ilustraciones, eran cosas de otro mundo. O sea, es que eso no lo podía conseguir prácticamente en ninguna tienda, por lo menos aquí en Sevilla, yo no lo vi en ninguna parte, Entonces, ese material para el aficionado al manga era vamos, exclusivo, ¿no? Lo siguiente. Yo me acuerdo que esa caja yo decía, madre mía, si esto lo quiero para mí. Claro. Y era genial. Entonces, bueno, llega la inauguración. Era un estreno modesto, en el sentido de que, claro, se enteraron los que tuvieron la coincidencia de que yo le diera el papelito, y de algún modo, pues bueno, al principio eran muy poquitas personas realmente las que venían, ¿no? Es verdad que a pesar de eso se formó un pequeño grupo el día de inauguración, que bueno, que también hizo que fue un viernes por la tarde, porque la inauguración era por la tarde, y bueno, hizo que el sábado también vinieran algunas personas curiosas y demás. Pero claro, era un recuerdo, bueno, y es un recuerdo muy bonito, muy entrañable, porque era por fin materializar de otro modo lo que se había iniciado con los fanzines, ¿no? Y ahora ya no era un editor de fanzine, sino que ya era un librero, ya había subido. Claro, ya la categoría ha aumentado, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, esa librería, 24 metros cuadrados, era un cajón, un cuadrado, sí, muy pequeño, pero lo importante que tenía la librería es que las personas no venían simplemente por comprar, sino que venían también por hablar y relacionarse con personas que les gustaran lo mismo, porque en aquella época no era normal. Y cuando íbamos a una librería general como Electra o Checklist o Karan Comics, al final, ¿qué ocurría? Que lo que más había eran aficionados al rol y a los cómics, pero no encontrabas necesariamente aficionados al manga. No es que no lo hubiera, es que no lo sabías cómo identificarlo, ¿vale? También había una cosa muy chula que tenía la librería, y era la posibilidad de poder hacerte socio, porque eso de alguna forma te daba como una categoría de pertenecer a un sitio donde de alguna forma pues tenías un identificador, ¿no? Porque además te daban un pequeño carnet. Cuando te hacías socio, te hacían un carnet personalizado. El sketch era: hola, muy buenas, ¿eres socio? Evidentemente el día de la inauguración no iba a ser socio. Claro. ¿Te interesa? Y la persona decía, no, ¿qué es? Pues mira, es muy simple. Si te haces socio, que es gratuito y no te comprometes a nada, tienes un 8% de descuento en todas tus compras, o por cada 1000 pesetas un punto que puedes canjear por productos, por Eso artículos. Entonces, detrás en el carnet venía una lista de según con qué puntos, que era lo que conseguía hacer, desde música, manga. Bueno, en la librería hicimos un montonazo de estrategias, pero sería muy largo, nos daría para mucho, así que si estáis interesados en que hablemos de todas las cositas que íbamos innovando en el sector del manga especializado, pues nos dejáis un like en este vídeo y nos lo dejáis en comentarios, claro, si podéis, ¿vale? Ahora, nos hemos quedado en la inauguración. Era una librería chiquitita, pero se fue creando, como hemos dicho antes, un clima de cercanía. Al final éramos como un grupo de amigos que, de hecho, cuando llegaban los viernes o los sábados, después de cerrar la librería, nos íbamos todos juntos. Sí. Y ahí fue donde yo conocí a Dani, en la librería. Claro, ahí fue nuestro primer contacto. Yo antes de eso no lo conocía, no nos conocíamos, ¿no? Ahí yo era un chico muy tímido, que iba con mucha vergüenza a los sitios, y realmente cuando ibas a la librería de alguna forma te podías quitar esa máscara, porque sentías que ahí te iban a comprender, precisamente por esa sensación de pertenecer a un club, entre comillas, a ver a personas que de alguna forma podían tener los mismos problemas que tú. Sí, porque además me acuerdo que por las mañanas era momento consultorio. Sí. Normalmente estaba mi hermana por las mañanas, porque yo estudiaba, y era momento de que todo el mundo iba a contarle a mi hermana sus problemas, sus amoríos. Entonces era momento consultorio. Por la tarde era momento de friki, de hablar de... Porque claro, yo me acuerdo que como era tan especial, o sea, me había aficionado tan pronto al manga, a veces era como el Wikipedia sí, para muchos lectores de Sevilla, ¿no? Entonces me acuerdo que era un modo de intercambiar y de divertirnos, ¿no? Y ya después todos juntos pues hacíamos actividades y nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Bueno, allí conocimos a un montón de personas, como decía antes, que a lo mejor muchos de vosotros habéis venido a la tienda y ahora estáis ahí. Podemos saludar a mucha gente desde aquí. Wow, muchísimas. Está Sonia, que después abrió una librería. Está Fernando, que actualmente
tiene la librería Arigato, así que os recomendamos que vayáis a Arigato porque tiene un poquito tiene la esa esencia, ¿verdad? Sí, de Manga Line. Después también, bueno, fueron muchas personas, Roberto, Manolo, Marina, madre mía, es que había tanta gente, Julio, Antonio, que es su hermano, evidentemente, que además yo empecé a coger una cercanía muy grande con el hermano antes que con él. Yo le iba dejando vídeos a ellos es verdad. para que se aficionaran más al anime, ¿no? Sí. Miguel, que a día de hoy hace el canal de Viva el Manga, sí. Viva el Manga, el manga no, el manga. Bueno, un montón de gente que seguro que se me olvidan muchos más, pero en el fondo no me he oído de ninguno de vosotros. También estaba Rubén, que la coincidencia hizo que hace poco por Wallapop le adquirieran productos y era una persona que venía a comprar a la tienda. Bueno, muchísimas personas más, ¿vale? Así que fue una etapa muy bonita que realmente duró del 97 hasta el año 2001, pero que para mí fue como si hubiesen sido más de 10 años. Fue como muy intenso. Fue muy intenso, es cierto. Muy porque intenso. Realmente además la propia librería tuvo sus etapas, ¿no? Fue la primera etapa de ser una librería pequeñita, después conseguiste alquilar, no comprar el local de al lado para ampliar la tienda, se hicieron reformas. Ya en vez de 24 metros eran casi 100 metros, o creo que llegaba a más de 100 metros, y la verdad es que era muy grande y lo pusimos súper bonito, súper bonito. Además ese local se compró justo en paralelo al comienzo de la editorial Manga Line. Eso es. Al principio lo íbamos a comprar como almacén para la editorial y oficina, y al final pues lo que hicimos fue unirlo y crear una librería grande. Pero ahí ya entró una etapa y un punto, digamos, de inflexión con lo que empezó a ocurrir en la etapa editorial Manga Line en su primer año, eso ya es para otro vídeo, no para ahora. Por lo tanto, la librería no se cerró porque fuera mal, se cerró porque nuestra situación en ese momento, a costa de los problemas que había en Manga Line de impago por parte del distribuidor, nos obligó a tener que vender el local y la librería reformada para poder seguir editando mangas, que era lo que en aquel momento priorizábamos por encima de la librería. Claro. Llegó un momento en la librería donde yo empecé a trabajar, ¿vale? Porque yo no empecé directamente en la editorial, sino que yo empecé trabajando en la librería y acompañándolo a él, ¿vale? Y realmente las ventas de manga en la librería eran muy elevadas. O sea, las ventas en cuanto a manga, yo creo que éramos la librería de Sevilla que más vendía. No, éramos. Seguro. Segurísimo. De hecho, hasta el punto, y esto es muy interesante, además yo me acuerdo que los primeros pagos de Dani eran en especies, en material, claro, ¿sabes? En especias, como se suele decir. Sí, éramos los que más, porque yo recuerdo que cuando salió, yo qué sé, pues Marmalade Boy, ahí se vendieron casi 200 libros del tirón, y eran tomos. Y después me acuerdo con muchas más colecciones que el distribuidor me llamaba y me decía, oye, perdona, ¿tú qué haces exactamente para vender los libros? Y pues ponerlos en la estantería, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No, pero es que tenía una consulta y es que queríamos saber si hacías alguna acción o algo para que vendas tantas unidades, porque de Sevilla eres el que más unidades vende del producto, del material. Y claro, yo decía, pues mira, no lo sé. Ese distribuidor, ¿qué ocurre? Ahí hay muchas anécdotas que podemos contar, las anécdotas de los abuelitos. La realidad es que en aquel momento siempre había favoritismos para las librerías que más vendieran. Yo recuerdo que en esa etapa la librería que más vendía era una que estaba en el centro, que no éramos nosotros antes, y digamos que llegamos nosotros y el distribuidor vio que nosotros vendíamos más que esa otra librería. Esa otra librería, al parecer el distribuidor ya le amenazaba con que no iba a tener ese favoritismo. De hecho, empecé a recibir los productos de novedad antes de la fecha de salida y yo decía, qué raro, qué raro, porque en aquella época lo normal era que te llegaba y lo ponías. A día de hoy sí que es verdad que está todo más gestionado, pero en aquel momento no. Pues yo recuerdo que eso coincidió con la llamada del distribuidor y también coincidió con, digamos, varias fórmulas de la competencia que era espionaje industrial, vaya, para que nos entendamos. Intentos de ver qué había y si había algún chanchullo o teníamos algún tema raro para vender eso. Pero la realidad era que simplemente las personas, como hemos dicho antes, no venían solo a comprar, venían a comprar y a echar el rato con amigos. Entonces ese fue el secreto de que a día de hoy todavía, que han pasado ya, fijaos, desde el 97 hasta el 2019 que estamos grabando este libro, todavía nos encontramos por la calle personas que venían a la librería, me acuerdo de ellos además, porque te viene el recuerdo, y se acuerdan totalmente de ti. Incluso personas que te dicen, para mí la librería fue un modo de poder aliviarme del momento que estaba viviendo en mi día a día, ¿no? Coaching Bob.
Bueno, ¿y tú cómo viviste esa época? ¿Llegaste a conocer la librería Manga Line? ¿Llegaste a estar en esa tienda? Pues déjanoslo por favor en comentarios, nos encantará volver a reencontrarnos contigo, que nos digas un poco cómo lo vivías, cómo lo viviste y sobre todo cómo lo recuerdas, ¿no? ¿Había alguna librería en tu ciudad donde viviste algo similar? Eso también nos interesaría saber, si se creaban otras comunidades parecidas a las que nosotros vivimos, ¿no? En nuestra época. Y bueno, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado este tipo de contenido, dadle a like. Si os interesa, vamos a seguir profundizando en más cositas que nos han pasado, ¿vale? Ya vamos a seguir profundizando un poquito más en la tienda, pero vamos a comenzar también ya a hablar de la etapa editorial, ¿vale? Poco a poco nos estamos dirigiendo para llegar a hablar de esa andadura editorial en varios frentes, ¿eh? Que muchos nos lo estáis pidiendo, porque vamos a abordar tanto la historia del proceso como secretos, digamos, de la propia industria, de cómo se licencia un manga, cómo se edita, como, bueno, un montón de cositas, pero también de los secretos editoriales que hay en el mercado y de cómo lo vivimos nosotros según nuestra experiencia. Hay muchísimas cosas que contar, muchas cosas que no se saben, que se dan por supuestas y que no son así, y otras que vamos a de alguna forma destapar lo que no se sabe, ¿no? Vamos, que vamos a hacer un Sálvame friki. Con exclusivas, bomba. Así que poperos, nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.